Gabriela demanda a Irene por $30.000 por daños y perjuicios ocasionados durante una protesta chavista en Venezuela. Irene nos está admitiendo que de hecho sí fue simpatizante de Chávez. Correcto. Por sus circunstancias, personas de bajos recursos, etcétera, y la propuesta de Chávez pues les pareció toda ingeniosa a toda la gente. Que sí estuvo involucrada en todas estas marchas, haciéndote pasar por civil en muchas ocasiones. Sí, correcto, o sea, doctora. engañando a las mismas personas allí. Correcto, Pero yo doctora. entiendo que tú vayas a las marchas vestida con toda tu cuestión chavista y digas, yo estoy aquí, chavista, vengo a protestar. Pero venías engañando a los demás. Me admites que de hecho tenías la cartera preparada para que los golpes y los carterazos fueran más contundentes. No era agua. Es así, doctora. ¿Qué pasa? A nosotros, no era solamente yo. No, claro. A nosotros nos mandaban un grupito. Obviamente yo no estaba de acuerdo con esto, pero nosotros teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya nos habían como comprado con todas las cosas que nos habían dado, todo ese tipo de cosas, y teníamos que hacerlo porque nos amenazaban, no, o te quitamos el trabajo, o sabemos dónde vive tu familia, sabemos dónde haces esto, todo. Ellos sabían todo de nosotros. Era un grupito que nos mandaban, y yo no estaba precisamente cuando estaba ella, sencillamente nos decía, mira, la marcha está al lado, bueno, vayan. La marcha está al lado, vayan y hagan un foco de violencia, una cosa u otra. Y Miren qué instrucciones, miren qué instrucciones. Es así. Vayan y hagan un foco de violencia. Mira las instrucciones que ustedes recibían. Era todo para que se viera que la violencia venía de parte de los otros. de los opositores, claro, por eso correcto. iban vestidos de civiles. Eso es así. ¿Qué pasa? A nosotros teníamos ojos que nos veían. Nosotros teníamos que hacer las cosas como eran. Bueno, pasó todo esto y yo admito que eso lo hice, eso lo tuve que hacer. Ya llegó un momento en que, o sea, ya, de verdad que ya yo no sigo en esto, no podía seguir en Venezuela. ¿Qué pasa? Me vine a los Estados Unidos. Aquí, pues, me conocí a un puertorriqueño. Nos casamos, soy ciudadana americana. Doctora, admito que fui chavista, que hice lo que hice, porque no mandaba más, no porque era que yo lo quería, yo sé la violencia y por eso yo cambié de parecer. Porque me parecían muy buenos los beneficios que el chavismo nos otorgaba, pero no me parecía bueno la violencia que estaba pasando. Bueno, y ahora porque estás involucrada también en la política, ayudando a los... Doctora, es alguna manera de enmendar todo este tipo de cosas que pasó, ¿ok? Yo de verdad defendía la revolución a mí porque a mí me benefició a mi familia, a mis amigos, de verdad que sí. Pero por este tipo de cosas que tuve que hacer, ahora estoy como tratando de enmendar las cosas. Sé cómo están pasando las cosas en Venezuela porque todavía tengo amigos, tengo familiares en Venezuela y sé por lo que están pasando. ¿Qué es lo que quiero yo ahora? Yo ahora lo que quiero y lo que estoy tratando como para enmendar lo que tuve, cualquiera comete errores, doctora. Y de verdad, esa era la ideología que a nosotros nos inculcaban y era muy joven, tenía 20 años apenas. Cualquiera comete errores, pero no todo el mundo comete violencia. Es así. No es excusa. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, doctora. Errores se pueden cometer, pero violencia es otra cosa. Ahora y a mí un refrigerador y una vaca y una finca no me hace cometer violencia contra nadie. Primero me corto la mano, porque si no, no voy al cielo y eso es malísimo. Yo ahora... Bueno, a ver, ¿quién tiene testigos en el caso? Y tiene una página en Facebook, perdón que le diga, pero tiene una página en Facebook que también la traje como evidencia, se la entregué a producción, el link de la página de ella en Facebook, donde ahora, entonces ella es la buena del paseo, cuando en realidad la violencia... A mí me parece que a ella le gustan las oportunidades políticas. Porque ahora los apoyo. Las oportunidades políticas es lo que le gusta a la demandada. Apoyemos a la propuesta, apoyemos a Curbelo, la ley de asistencia a los refugiados venezolanos. Doctora, es apoyar a los venezolanos que están emigrando por lo que se está viviendo en Venezuela realmente. Por lo que ustedes mismos causaron. Es así, pero bueno, cualquiera comete errores. Vamos a pasar a los testigos, por favor. ¿Ustedes cada una tiene un testigo? Yo tengo testigo. Sí, perfecto, ok. Muy buenas tardes. ¿Quién es el testigo de la demandante Gabriela? Yo. ¿Usted? ¿Su nombre? Carmen. Carmen. Ok, Carmen. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, yo soy amiga de Gabriela y yo fui testigo cuando esta señora
le golpeó cuando estábamos con el marido de Gabriela, que estaba tomando fotos, y siempre la encontrábamos en las marchas. Siempre estaba ella y golpeando. Y no era botellas de agua, era piedras y bloques. Lo que llevaban en la cartera. Sí. ¿Cómo sabían Ok. que Hacían llevamos en la revueltas cartera? para que Ok. todos Porque ¿Y creyeran. usted iba a ¿y por qué usted iba a estas marchas? Bueno, porque yo estaba de acuerdo con la oposición. Ok, perfecto. ¿Y cómo sabía usted lo que llevaban ellos en la cartera? Porque yo los vi. Yo vi cuando ellos le ponían piedras a las carteras y bloques y golpeaban a la gente. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta hablamos contigo y después hablamos con nuestros expertos y le damos una solución a este caso. El Servicio de Inmigración tiene que actuar de manera contundente, porque no puede ser que personas que en el pasado han apoyado un régimen que ha hecho tanto daño, que han enlutado familias y que han causado tanta desgracia, ahora se vengan a escudar y a ocultar en un país donde se respetan los derechos humanos y donde se encuentra el exilio venezolano que ha huido de esa persecución política. Ok. Caso